¿Y si independizarte no fuera como tú lo imaginas? Yo soy Liam, tengo 19 años y estuve independizado aproximadamente un año por temas de estudios y hoy vengo a contaros mi experiencia. Lo primero que os voy a contar es todo aquello que yo idealizaba, ¿vale? Como por ejemplo el tema de vivir en una ciudad. Yo vengo de vivir en una casa que está pues en una montaña y yo idealizaba muchísimo el vivir en una ciudad, porque yo me pensaba que era la hostia. Básicamente que yo iba a salir todos los días a pasear, que haya tanta gente, tanta vida, tantas tiendas. Luego contaré la realidad de que esto no fue así, pero bueno. Por otro lado, yo pensaba que por fin iba a tener privacidad, porque tú cuando vives con tus padres, pues te apetece mucho tener como esa privacidad, ¿no? En parte fue así y en parte no. Por otro lado, es que en las redes sociales no se ve como realmente es vivir solo. Bueno, solo. Yo, en mi caso, viví con compañeros de piso, pero se entiende. Es completamente distinto, tienes muchísimas responsabilidades y demás que después estaré contándoos. Y lo cierto es que cuando tú te mudas, piensas que vas a ser completamente libre y que ya no vas a tener a tus padres encima y que vas a tener esa libertad que siempre has querido desde pequeño. La vas a tener, pero no como lo piensas. Lo cierto es que yo romanticé independizarme y me pegué una hostia. Tuve un golpe de realidad bastante fuerte cuando me di cuenta de que todas las cosas que idealizaba pues no eran como yo pensaba realmente. Empezando por el tema de que yo idealicé el vivir en una ciudad, en realidad es bastante mierda porque como que la vida pasa demasiado rápido en la ciudad, hay demasiada gente, es un agobio. Yo pensaba en salir a pasear por la ciudad todos los días y fue algo que hice poquísimas veces después de un año entero. O sea, yo no he visitado muchísimo Valencia, las cosas como son. Sí que es una ciudad bonita y yo en mi caso vivía en un barrio bastante tranquilo, en una zona bastante tranquila, pero eso no quita el agobio que es vivir en una ciudad. Por otro lado, es el tema de la privacidad. Sí que ganas privacidad en cuanto al tema de tus padres, porque obviamente ya no los tienes en casa y tal, pero en mi caso, que yo he vivido con compañeros de piso, esa privacidad no existe. O sea, existe únicamente si estás en tu habitación y a veces ni eso. ¿Por qué digo esto? Porque puedes tener la mala suerte, como la he tenido yo, de vivir en un piso donde las habitaciones son súper finas, se escucha todo, que por suerte la compañera que yo tenía al lado, la compañera de piso que yo tenía al lado, lo primero es que no hablaba español, aunque hablaba portugués, me podía entender más o menos, pero bueno, también tuve la mala suerte, esto es un caso muy específico mío, pero es que las puertas de mi habitación tenían vidrieras. No sé en qué momento al propietario pues se le ocurrió esa maravillosa idea, pero la tuve que tapar con goma eva porque si pasaba cualquier persona por ahí podía ver lo que yo estaba haciendo dentro. Y aunque no estuviera haciendo absolutamente nada, pues yo quería esa privacidad como todo el mundo. De hecho, yo no fui el único que tapó las vidrieras, obviamente. Por otro lado, no hay privacidad a nivel de que tienes que compartir bastantes cosas. No solo productos básicos, que obviamente no es molesto, pero cosas como la nevera, por ejemplo, sí que depende de cómo te sientas tú. La verdad, yo en mi caso, en mi piso teníamos cada uno su sitio en la nevera, teníamos 2 neveras compartidas entre 5 personas que éramos en el piso, que éramos muchísimas. Yo no me quejo porque tampoco compraba muchísimas cosas y me cabían ahí sin ningún tipo de problema, pero entiendo que en otros pisos la gente sí que tiene las cosas mezcladas en la nevera y entiendo que eso puede ser una molestia y que, pues bueno, sea una molestia, efectivamente. Luego, por otro lado, el tema de la privacidad. Cuando vives con gente, yo estoy hablando desde el punto de vista mío y de la mayoría de gente que alquila una habitación y no un piso, ¿vale? Me refiero, yo estoy hablando de vivir con gente que tú no conoces, ¿vale? No es lo mismo vivir con amigos que vivir con gente que no conoces, que vivir solo. Pues yo estoy hablando de mudarme a una habitación, que hayan otras 4 personas que yo no conozco de nada, de absolutamente nada, ¿vale? Puedes tener suerte con esa gente, puedes no tener suerte. En mi caso, yo por ejemplo me he llevado muy bien con un chaval que se llama Javi, majísimo la verdad, y luego con el resto pues bueno, sin más, la verdad. Han habido problemas a veces, que
creo que han habido menos problemas de los que podrían haber habido en otros pisos y con otro tipo de personas, pero a lo largo de un año pues efectivamente han habido cosas que se han tenido que hablar y tal por temas de limpieza, que si alguien ha usado algo y no lo ha limpiado y demás. Esos son problemas y responsabilidades de las que hablaré después. Pero eso, olvídate del tema de cocinar tú solo en la cocina, porque no. Lo más probable es que tengas a otra persona al lado o tengas a una persona en el comedor. Y en fin, la mayoría del tiempo, si estas personas no están fuera de casa, lo más probable es que pues, tú no tengas la privacidad de estar tú solo. O sea, vas a estar ahí y probablemente te estén escuchando en general o estén al lado y no tengas esa privacidad que tú tanto deseabas. Entonces, bueno, es otra de las cosas malas que tiene el vivir con compañeros de piso. Otra cosa de las que más cuesta y que fue gran parte de mi gran golpe de realidad fue organizarme. Yo me mudé sin saber ni poner una lavadora, ni planchar ropa, hacer comida a lo básico, por lo menos para yo sobrevivir y no tener que comprar comida congelada. Pero de repente como que se te viene encima todo. Tienes que hacer todo tú, tienes tú que comprar cualquier tipo de papeleo que tengas que hacer, lo tienes que hacer tú. Todas las cosas las tienes que hacer solo porque no tienes ya a tus padres para que te acompañen nada, pues te toca hacerlo a ti. Que bueno, eso con el tiempo te acostumbras. De hecho, creo que para mí, aun siendo tímido, fue lo de menos. Pero bueno, tienes un huevo de responsabilidades, entre ellas limpiar el piso, limpiar tu habitación, que bueno, limpiar tu habitación, pues ya verás tú lo que haces. Pero el limpiar el piso, que es compartido, sí que es responsabilidad tuya y a veces eso da un poquito de problemas, la verdad. Pero bueno, organizarse es muy complicado, ¿vale? Es necesario aprenderlo, obviamente, aprenderlo con el tiempo. A mí me costó unos 3 o 4 meses acostumbrarme porque yo me mudé y a las 2 o 3 semanas me encontraba ya estudiando y no me había acostumbrado a vivir solo. Entonces los primeros meses fueron bastante duros porque empecé a tener que cuadrar bien el tener que estudiar con hacer las cosas de casa, los deberes, tal, y se me iba el día entero. Y sentía que no había hecho nada, de hecho no estaba aprovechando bien el dinero, pero bueno, porque no estaba acostumbrado. Por otro lado, quiero hablar de la soledad, ¿vale? Quiero hablar de mi caso específico, que entiendo que puede ser el de bastantes otras personas. Yo me mudé lejos, lejos, entre comillas, a 1 hora y media conduciendo desde mi casa actual, pero yo me mudé lejos de mi familia y de mis amigos, y eso también tiene un impacto importante que tienes que aprender a controlar dentro de lo que cabe. Ya no es que solamente no estén tus padres ahí para ayudarte, sino que si no vas a visitarlos o vienen ellos, pues los vas a ver cada bastante tiempo. Depende de cada caso. Yo en mi caso veía a mi madre al principio cada 3 semanas y después, como me fue complicado y tal y me costaba bastante, pues cada 2 semanas ella venía a verme, pues yo no podía moverme por temas de los estudios. Y luego pues mis amigos, pues bueno, la verdad es que los he visto muy poco a lo largo de este año y por suerte pues sí que he podido hacer llamadas y tal, pero dejando esto de lado es bastante complicado. Yo lo pasé bastante mal la primera vez que tuve una gripe fuerte y la tuve que pasar solo. Creo que fue de las cosas más duras que he podido vivir porque ya no estaba ahí mi madre para cuidarme y lo único que podía hacer era cuando yo me sentía mal, que bueno, yo estaba extremadamente mal, o sea, no sé qué tuve una fiebre, pero bueno, yo lo pasé muy mal y lo único que podía hacer era mandarle mensajes a mi madre o si acaso llamarla y que ella intentara tranquilizarme a través de la llamada. Y poco más. La verdad es que se siente bastante mal el no tener a alguien al lado que te esté cuidando cuando tú estás enfermo. Y luego también pasa eso mentalmente. Mentalmente, cuando tú vives con tus padres, tú llegas a casa y sabes que están ahí tus padres. Pero cuando te independizas, tú llegas a casa y no te está esperando nadie. Y cuando te sientes mal y quieres un abrazo, pues a lo mejor no tienes a quien dárselo, si no tienes a alguien de confianza cerca. Y eso emocionalmente puede llegar a afectar bastante y es duro acostumbrarse al principio, pero bueno. Ahora voy a hablar, obviamente, de las cosas buenas que tiene independizarse, empezando por el hecho de que maduras como persona, como adolescente, que en realidad cuando te independizas ya empiezas un poco a pasar de adolescente a adulto porque tus prioridades empiezan a cambiar. Ya no te importa tanto el enterarte de X chisme
Ya no te importa tanto a lo mejor hacer otras cosas y te importa tener comida en la nevera. O te importa tu propia salud. Empiezas a darle mucho más valor a tu salud y al estar bien, al dormir bien, el cuidarte, tener buena comida en la nevera, cocinarte, tal, que tu sitio esté limpio. Empiezas a valorar mucho más eso que otras cosas y que antes pues a lo mejor no valorabas tanto. Luego empiezas a valorar también mucho más el tiempo. Cómo gestionas tu tiempo y la cantidad de cosas que puedes hacer en el tiempo que tienes. Esto es algo que, por ejemplo, pues cuando estás en la ESO realmente tienes muchísimo tiempo libre, que si no lo sabes gestionar es una mierda porque sientes que no tienes tiempo, pero realmente sí que lo tienes y te vas dando cuenta pues a medida que vas creciendo. Y bueno, aprendes a vivir como una persona adulta, a tener que hacer tú todo y básicamente eso. O sea, creo que es de las cosas que mejor te puede venir, especialmente a temprana edad, que yo pues tenía 18 cuando me mudé, o sea, la mínima edad posible. Por otro lado, aprendes también a estar solo, que pues como bien he dicho antes, en parte lo pasas mal porque a lo mejor no tienes amigos o familiares cerca, pero aprendes a estar solo. Aprendes a disfrutar más de tus hobbies, aprendes a disfrutar más de salir fuera, a lo mejor aprendes más de estar en clase con tus compañeros y empiezas a llevarte bien con ellos y a partir de ahí tu soledad la dejas un poco de lado porque empiezas a hablar con ellos y tal y ya a lo mejor coges un poco de confianza y pues considerarlos amigos y es la hostia. Y luego también por otra parte te enfocas más en ti. Eso es una maravilla. Realmente empiezas a pensar en qué pequeñas cosas de tu día a día puedes mejorar para lo que sea, para tener más tiempo para tus hobbies o para poder descansar más o para dedicarte más a estudiar o para ir al gimnasio o X, pero es como que todo lo que haces lo haces por y para ti y eso yo creo que es muy importante aprenderlo porque al final la única persona que vas a tener a tu lado eres tú mismo y ya está. Luego también quería hablar del tema de que efectivamente hay libertad, tienes toda la libertad del mundo. Puedes irte a donde quieras, puedes comprarte lo que quieras, puedes hacer cualquier cosa que a ti te apetezca. Tú gestionas tu dinero, tú gestionas tu tiempo, tú gestionas todo, pero sé que es cierto que tienes menos libertad en el sentido de que tienes tantas responsabilidades que es probable que si eres una persona responsable, obviamente te va a sentar mal no cumplir con esas responsabilidades. Entonces, pues efectivamente puedes hacer lo que quieras, pero con matices, los matices que tú te pongas, básicamente. ¿Yo recomiendo independizarse? Sí, la verdad es que sí. O sea, por muy mal que yo lo haya pasado, lo recomendaría y lo volvería a hacer una y mil veces. Porque lo que yo he aprendido en un año no lo habría aprendido viviendo con mis padres. Al final es pasar por esa pequeña transición de adolescente a adolescente adulto, más o menos, por la que todo el mundo pasa. Y creo que en parte cuanto antes mejor, porque es cuando realmente maduras y ves cómo es vivir sin tus padres y ves cómo es gestionar tú y tener responsabilidades mucho más grandes de las que tenías antes cuando vivías con tus padres. Entonces creo que eso es verdaderamente algo que todo el mundo debe aprender y lo recomiendo cuanto antes. Realmente, o sea, por muy duro que sea, yo lo recomiendo. ¿Hay un momento adecuado para independizarse? Pues no, la realidad es que no. O sea, realmente nunca te sientes preparado para independizarte porque no sabes lo que es. No tienes ni idea. Por mucho que puedas buscar vídeos de gente independizada, por mucho que puedas escuchar experiencias, tú no vas a saber cómo es hasta que te independizas. Entonces yo en ese sentido realmente no hay ningún momento adecuado. O sea, yo diría que cuanto antes mejor. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo, lo mejor es que lo hagas. También quiero hablar por otra parte del tema del dinero. Voy a decir en qué cosas se va el dinero más rápido. El tema también de alquileres, que es una barbaridad, y demás. Tema de dinero. El alquiler de mi habitación costaba 350 €, una habitación enana, muy pequeña, realmente, ¿vale? En Valencia los pisos están muy caros, las habitaciones están muy caras y es difícil encontrar cosas decentes por debajo de los 400. De hecho, este mismo año están subiendo los alquileres más, entonces por debajo de los 400 es casi imposible. El año pasado aún algo encontrabas, pero este año, cada año es más complicado. Esto creo que es algo que ya lo sabemos y que los alquileres están subiendo cada vez más. Entonces yo en mi caso gastaba 350 € en mi habitación enana, una habitación de mierda que, de verdad, pagad un poco más y buscaros una habitación un poco más decente, porque si vais a pasar mucho rato en la habitación lo vais a pasar mal, si es demasiado pequeña.
Por otro lado, se gasta también bastante dinero en la comida. Incluso tú comprando únicamente lo básico vas a gastar bastante dinero en la comida. Cuando digo bastante dinero es que aproximadamente 100 euros a la semana. Y digo una aproximación porque, pues yo que sé, a lo mejor hay semanas que tienes que comprar productos para lavar la ropa y demás y te cuesta más la compra. Pero por lo general suelen ser unos 100 euros a la semana que te cuesta la comida. Puedes llegar a gastar menos de 100 euros a la semana si gastas, o sea, si compras lo más básico. Carne, verdura, tal, pero no comprar más a nivel de no vas a comprar Coca-Cola, lo típico, palomitas, pipas, tal, cualquier cosa al final suma y una vez empiezas a comprar esas cosas pues sí que llegas a los 100 euros semanales. Entonces, si le sumamos los 400 euros de la comida más 350 euros de la habitación, pues ya son unos 750 euros al mes que se te van únicamente, sin contar caprichos, sin contar el comer fuera, sin contar, yo que sé, que te vayas a comprar algo, ropa, videojuegos, tal, gimnasio, sin contar ningún tipo de suscripción más, solamente alquiler y comida. A mí, en mi caso, me ha costado pues aproximadamente 750. Y es bastante difícil bajar de ahí, ¿vale? O sea, lo digo así de claro porque es que las cosas como son, por lo menos en Valencia, estoy hablando de Valencia, en otras ciudades pues supongo que podrás encontrar habitaciones o pisos más baratos. Al igual que si vas a comprar en carnicerías, pescaderías y demás, pues te va a salir todo más barato, probablemente. Y luego ya, pues si tú le quieres sumar que vas al gimnasio, que vas a la nutricionista, que si gastas dinero en Netflix, que si tal, pues bueno, vas sumando dinero y llegas a los 1000 euros tranquilamente. ¿En algún momento me he arrepentido yo de independizarme? Pues la verdad es que no. En mi vida me he arrepentido de independizarme porque por muy mal que yo haya estado, incluso los primeros meses he dicho, por lo menos estoy haciendo esto por mi futuro, estoy aprendiendo cosas que no aprendería si no estuviera aquí, independizado. Y eso es lo que más me ha animado a seguir adelante, porque la mejor forma de aprender siempre va a ser viviendo experiencias. Entonces yo para nada me arrepiento, lo volvería a repetir, por muy mal que lo haya pasado, volvería a pasar por ello si eso significa aprender más cosas. Y antes de terminar con el vídeo quiero mandar un mensaje de calma a las personas que vayan a independizarse o se quieran independizar. Todo el mundo, la mayoría de personas sobreviven a esto, es algo por lo que han pasado nuestros padres, son cosas por las que vamos a tener que pasar nosotros y es un punto de inflexión en la vida por el que absolutamente todo el mundo pasa y no pasa nada. No se muere nadie, son cosas que al final tienes que aprender poco a poco, como tú vayas viendo. Al final todo es más fácil si por ejemplo tienes amigos cerca o si puedes ver más a menudo a tus familiares. Cada caso es un mundo, cada persona lo va a vivir de una forma distinta según pues su personalidad, según sus emociones, según cómo se vaya sintiendo. Habrán personas que lo pasarán peor que yo, habrán personas que lo pasarán mejor que yo, pero eso también depende pues eso, al final de cada persona. Yo quiero enviar desde aquí un mensaje de calma y de tranquilidad porque al final es más una experiencia positiva que negativa, por muy difícil que sea. Entonces pues nada, yo os animo a mejorar cada día y pues nada, cualquier experiencia que podáis vivir, adelante.